Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Soy John y el día de hoy, como es el cuarto aniversario de Fuck Up Nights, en vez de compartirles solamente un fracaso, quiero compartirles un largo camino de fracasos, una vida de fracasos, y espero que todos podamos aprender algo de ellos. Hace 23 años yo estaba tirado en el piso, pecho tierra, con un M16 semiautomático, apuntando un blanco a 500 yardas. 500 yardas son como 5 campos de fútbol americano. Saben que hoy comenzó la temporada, ¿no? Y aquí estamos. Y en una semana anterior había pasado la prueba con un cielo azul esplendoroso, 230 puntos, hubiera calificado como experto. Pero ese día estaba frío, estaba todo empantanado, el instructor me estaba gritando, había fallado una cantidad de tiros. Si no cerraba los últimos 4 tiros, no pasaba ese módulo. Todo esto era entrenamiento de la infantería de marina en Parris Island. Y si no pegaba esos 4 tiros, tenía que repetir casi como 4 o 5 semanas de gritos, abusos, marchas forzadas. Y era lo peor que me podía imaginar. Yo me estaba estresando por el frío y finalmente dije, ¿sabes? No me voy a preocupar. Me voy a concentrar en el objetivo que tengo enfrente. Voy a confiar en mi preparación. Y fui y milagrosamente di los últimos 4 tiros y terminé el módulo, me gradué, terminé mi servicio militar, regresé a la universidad. ¿Sí están en 40 segundos o quieren que yo les diga a ustedes? Ok. No, está muy bien, yo prefiero decirles, pero para saber cómo va a ser el juego. Y eso es algo que cargué toda mi vida. Enfócate en tu objetivo, no le des tanta vuelta a lo que está alrededor y confía en que tú puedes hacer las cosas. Saliendo del Marine Corps y terminando la universidad, sí, ok, discúlpenme, pero estaba todo muy practicado y ahora ya no sé qué vamos a hacer. Dejé mi M16 por un radiolocalizador y tenía una gran pasión por las telecomunicaciones. Entonces fui a una empresa, MTEL, seguramente la conocieron aquí en México, aunque veo que son demasiados chavos, como Skytel. ¿Llegaron a escuchar de Skytel o nadie ni se recuerda de eso? Bueno, Skytel era la gran empresa de telecomunicaciones porque era la primera que permitía mandar mensajes entre dispositivos móviles y a cuentas de correo. Era justo cuando comenzaba la revolución móvil y el crecimiento fue astronómico. Muy bien nos fue. Muy bien nos fue. Eso va a ser un fuck up de la noche. Vamos a agregarle a la lista. Y después de eso, bueno, lo que nadie se imaginó en ese entonces es que el pager iba a desaparecer, que los celulares iban a dominar el mundo, que todo el mundo iba a cargar un celular, que todos los datos que escribíamos se iban a hacer a través de celulares. Y esa empresa y los pagers casi ya ni existen. Después pasé a Iridium. ¿Cuántos conocen a Iridium? Eso ya es más moderno. ¿Nadie? Bueno, la primera empresa de telecomunicaciones satelital era un asombro tecnológico. 66 satélites dándole la vuelta a la Tierra cada 24 minutos cada satélite. Una llamada de 20 minutos switchaba entre 3 satélites. Y esto era antes de que proliferaran las redes terrestres de celular. Este era el futuro de las telecomunicaciones. ¿Quieren escuchar un fuck up? 5,000 millones de dólares de activos satelitales de Iridium se vendieron ahora en 20 millones de dólares. Y ahora, si todavía funciona Iridium, a los 5 gatos están en el Polo Norte y en el Océano Atlántico. Nadie pensaba en su momento que eso iba a dejar de ser el éxito porque nadie se había imaginado qué iba a pasar con las redes terrestres. Después de 2 experiencias donde aprendí muchísimo, yo decidí comenzar mi propia empresa, Adetel, y lanzamos en México la primera tarjeta de servicios prepagados de internet. Ahora ya estamos en los 90s, no se hagan pendejos. Algo habrán escuchado del servicio dial-up cuando te conectabas con el módem. Bueno, pues resulta que Todito Car, que fue una alianza que hicimos con el Grupo Salinas, resultó ser el segundo ISP más grande de México después de Telmex. Sí, un poco lejos de Telmex, pero sí el número 2. Y fue un crecimiento astronómico. Pero yo, a cargo de la operación, 2 cosas que no vine a venir. Uno, que uno de nuestros socios estratégicos iba a querer quedarse con el negocio. No voy a hablar de nombres. No. Pero no tenía
teníamos el capital para hacer valer nuestros contratos. Eso estaba totalmente fuera de nuestra ejecución, de nuestro modelo, pensar que éramos tan vulnerables a lo que era un proveedor estratégico. Y segundo, y acá sí puedo tomar un poco más de la culpa, era no ver qué estaba pasando con DSL en todo el mundo. Sabíamos que venía, pero no pensamos que la curva de adopción de DSL iba a ser tan exponencial que el dial-up iba a desaparecer en tan poco tiempo. Terminamos vendiendo la empresa relativamente ilesos. Hoy en día esa empresa pues no capturó todo el valor que pudo haber capturado, porque DSL ahora hay cable y hay otros mecanismos para conectarse a internet. Después de esa experiencia, ya estamos hablando como de 4 o 5 fuck-ups, ¿no? Pasé a Televisa, no, ahí sí nos saltamos. Y en Televisa estuve a cargo de servicios digitales y de contenido, y de nuevo, un crecimiento increíble con servicios de ringtones y SMS. Fue una de las líneas de negocio más atractivas, de mayor margen, que hoy en día no existe, ¿no? Entonces, yo saliendo de Televisa, entrando a mi maestría, tuve un poquito de tiempo de contemplar, me quedé pensando, en todos los proyectos que yo asumí, di con los objetivos. Lanzamos un servicio de radiolocalización en Iridium, el primero global. Lanzamos un nuevo servicio de tarjetas de acceso a internet prepagado. Logramos todos estos servicios y sin embargo los proyectos, el potencial cayó muy lejos de lo que habíamos imaginado en algún momento. Y fue en ese momento donde me quedé pensando, es que la ejecución, solamente cumplir el objetivo, darle al blanco, que tanto había aprendido después de mi experiencia en la infantería de marina, pues quizás no es suficiente. Y descubrí algo que los jugadores de hockey quizás ya saben. ¿Quién conoce a Wayne Gretzky, el jugador más grande de hockey? Wayne Gretzky es famoso por decir, la razón que yo logré el éxito en hockey es porque nunca fui donde el puck estaba. El puck es la pelotita de hockey, ¿no? Para los que no están familiarizados. Siempre iba a donde iba a estar el puck. Y eso hizo toda la diferencia. Yo era quizás demasiado junior, tanto en Iridium, como en Skytel, como en Televisa. Pero sí es cierto que ya en Adetel ya fui cofundador de la empresa y ahí sí toda la responsabilidad fue mía. Estaba tan enfocado en lograr los objetivos de crecimiento y de negocio que nunca me salía del entorno para entender de dónde estaban los otros riesgos. Después de tanto sufrir a lo largo de esta trayectoria, donde aprendí y generamos valor, pero vamos a decir que fueron varios fracasos, insistí en encontrar una empresa que sí tuviera un ADN, una mira hacia el futuro. Y ahí afortunadamente a mis compañeros de Google, con una visión muy ambiciosa, organizar toda la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y es impresionante ver cómo a lo largo de los años se ha ido cumpliendo esa misión con apuestas realmente con miras al futuro. Cuando se compró Android y se desarrolló un móvil, sobre la cual hoy tenemos gran parte de nuestro negocio, no era tan evidente que los móviles iban a jugar un rol tan central en nuestra vida. Ahora, en el rol actual que tengo en YouTube, gracias por echarme la mano, salirme de los 40 segundos. Ahora YouTube, cuando se compró en el 2005 por 1.5 mil millones de dólares, que ahora es una cifra ridícula. Vemos que Facebook pagó 19 mil millones de dólares por WhatsApp, para ponerlo en proporción. Cuando se compró YouTube, a Larry Page lo tallaron de loco. ¿Cómo vas a comprar una empresa que no genera ingresos, que tiene un riesgo legal tremendo, porque había mucho contenido que hoy en día no está autorizado como lo estaba antes? Y hoy en día, si vemos la trayectoria de video y vemos la evolución de la televisión abierta a cable, a lo que va a ser el consumo de video en línea, seguramente en 3-4 años el 80-90% de todo el consumo audiovisual que vamos a hacer todos va a ser a través de este formato, y esperemos que YouTube siga siendo la plataforma central. Entonces, una empresa con miras al futuro, yo creo que eso es realmente lo que ha definido el éxito de Google, y es tan diferente de la trayectoria mía antes de entrar a Google que les acabo de compartir. Ahora, ¿qué significa esto para ustedes? Creo que es muy fácil pensar que, como soy una empresa de reciente creación con pocos recursos, tengo que solamente enfocarme en el objetivo, en dar los resultados de corto plazo. No dejamos suficiente tiempo para esas preguntas más grandes. ¿Dónde va la tecnología? ¿Cómo va a evolucionar mi industria? ¿Qué otros riesgos hay? ¿O qué nuevas oportunidades hay a las que debería enfocarme en vez de donde estoy hoy? Tomar esa visión un poquito más amplia.
Entonces, mi gran recomendación para todo el que está en un startup acá es quién está trabajando con ustedes para ver dónde va el puck. Porque si tú estás operando y estás teniendo que pagar nómina, cumplir con tu carga impositiva, pensando en cobranzas, jineteando a tus proveedores, tratando de sobrevivir, es muy probable que al igual que yo no estés pensando en las preguntas grandes que realmente pueden impactar a tu empresa. Yo les aseguro que si ustedes tienen una buena idea y capacidad de ejecución, vimos muchos resultados del Failure Institute, de qué te lleva al éxito o al fracaso. Pero yo les aseguro que lo más seguro es que no va a ser un error en la ejecución en las cosas que ustedes conocen que tienen que hacer. Seguramente va a ser algo que no anticiparon, que no estaba en sus planes, lo que eventualmente puede llevar al fracaso. Entonces, si es un board, si son advisors, si son amigos que están fuera del contexto, tienen que tener y encontrar espacio más allá del día a día para hacerse esas preguntas grandes. A mí me hubiera servido muchísimo en mi propia empresa. Ahora, para finalizar, quiero terminar con un punto que quizás les parezca un poco fuera de contexto. Yo estoy seguro que el bienestar de cualquier país se basa en la productividad y en la capacidad de innovación, lo que están haciendo todos ustedes. Pero yo nací en Venezuela y el desastre que se está viendo en Venezuela ahora nadie se lo pudo haber imaginado. Y yo los quiero dejar con una semillita. Sigan sus sueños, cúmplanlos, háganse ricos, traigan mucho valor a sus consumidores, pero piensen en todo un segmento de la sociedad que no está participando en estos logros y en estos éxitos. Y no pensemos que es suficiente pagar nuestros impuestos y que con eso estamos cumpliendo nuestra obligación social. Primero hay que hacerlo porque es lo humano, es lo correcto. Pero si no lo hacemos, ahí está Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela puede pasar en cualquier país. Entonces, creemos empresas, innovemos, pero pensemos en el prójimo y en la solidaridad. Estamos todos juntos en un lugar y tenemos que remar juntos o nos hundimos juntos. Gracias.